¿Puede un único golpe estratégico anular meses de ayuda militar europea y cambiar el rumbo de una guerra? Imaginen esto. Son las 2 de la madrugada, cuando la vigilancia está en su punto más bajo. De repente, una serie de explosiones sacude el norte de Leópolis. 2 puntos clave, Podzamcze y Klepariv, los principales nodos ferroviarios que conectan Europa con el frente ucraniano, quedan envueltos en llamas. En cuestión de minutos, la arteria logística que ha canalizado miles de millones en armamento y material bélico europeo queda completamente paralizada. No hablamos solo de trenes destruidos, sino de tanques, artillería y equipos que nunca llegarán a la línea de combate. Todo convertido en chatarra caliente e inútil antes de que siquiera haya podido ser utilizado. La señalización y los sistemas de control dejan de funcionar. Las líneas eléctricas están cortadas. Sin electricidad, los trenes ni siquiera pueden moverse. La infraestructura queda tan dañada que, más allá de la destrucción física, la logística entera se detiene. Ningún cargamento, por valioso que sea, puede llegar a manos ucranianas. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Tiene sentido que Europa siga enviando ayuda si puede ser destruida en un solo ataque? Si no entendemos la vulnerabilidad de la logística, Europa seguirá perdiendo recursos y credibilidad, sin ningún resultado efectivo en el campo de batalla. Ahora, descubramos cómo se llevó a cabo este ataque y por qué fue tan devastador. La guerra moderna se decide lejos del campo de batalla, en estaciones y cables eléctricos. Para entender por qué, basta mirar a Podzamcze y Klepariv, 2 nombres que probablemente te suenen ajenos, pero que son el corazón de la logística militar hacia Ucrania. Aquí, en estos nodos ferroviarios de Leópolis, se recibe, clasifica y redistribuye absolutamente todo el armamento que Europa envía al este. Tanques, artillería, municiones, vehículos. Todo pasa primero por estas estaciones antes de acercarse siquiera al frente. Leópolis, por su ubicación y su infraestructura, es más que una ciudad. Es el único corredor logístico realmente viable entre Europa y las líneas ucranianas. Y a diferencia de lo que muchos imaginan, el transporte ferroviario es prácticamente la única opción para movilizar volúmenes masivos de material militar. Las carreteras, con sus límites de peso y seguridad, y la aviación, limitada por capacidad y vulnerabilidad, simplemente no pueden suplir la magnitud de lo que exige una guerra de alta intensidad. Por eso, la dependencia casi total del tren representa una debilidad crítica. Podzamcze y Klepariv no son solo puntos de paso. Aquí se desarman los convoyes que llegan desde Polonia, se reagrupan y forman nuevos trenes para distintos destinos. En Klepariv, además, se revisa y repara el equipo recién llegado, se almacenan reservas y se preparan envíos clave. Cualquier alteración en estos nodos paraliza por completo la circulación de suministros. Ignorar este talón de Aquiles deja expuesta toda la estrategia occidental de apoyo a Ucrania. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue posible ejecutar un ataque tan eficaz, capaz de detener toda esta estructura en cuestión de horas? No fue un bombardeo más. Fue una operación quirúrgica pensada para colapsar todo el sistema. Imagina el silencio de la madrugada, a las 2 de la mañana, cuando casi nadie está alerta. Justo entonces, llegaron los misiles y drones, no solo para hacer ruido y dejar cráteres, sino para atacar con precisión los puntos más delicados de la infraestructura ferroviaria, en Podzamcze y Klepariv, en Leópolis. No se limitaron a destruir unos vagones o dejar vías retorcidas. Atacaron subestaciones eléctricas, centros de control y los mecanismos que redirigen los trenes. Cada objetivo fue escogido para maximizar el caos y la parálisis. El resultado fue devastador. No solo ardieron algunos trenes con armamento y combustible. El fuego se propagó de plataforma en plataforma y de almacén en almacén. Las llamas envolvieron extensas áreas, alimentadas por los propios suministros que debían reforzar el frente. El problema se agravó porque también fue atacado el sistema de abastecimiento de agua, así que ni siquiera los bomberos pudieron contener los incendios. Mientras tanto, la electricidad se esfumó. Sin energía, los trenes eléctricos, que mueven la mayoría de los cargamentos pesados, quedaron inmóviles.
las señales, los sistemas automáticos y los cambios de vía dejaron de funcionar. Las plataformas se convirtieron en cementerios de acero quemado. Pero lo más crítico es lo invisible: la destrucción de las subestaciones y los sistemas electrónicos de control. Cambiar o reconstruir vagones puede tomar días o semanas, pero restaurar toda la red eléctrica y los mecanismos automáticos para redirigir trenes puede tardar meses. Y durante ese tiempo, el nodo de Leópolis, esencial para la ruta del armamento europeo hacia Ucrania, queda prácticamente inutilizado. No es solo un golpe táctico, es un golpe estructural. Cada día que pasa con la red detenida, la capacidad de abastecer al ejército ucraniano se reduce drásticamente. Si los responsables políticos y militares subestiman este tipo de daño, pensarán que la cadena se puede recomponer fácilmente. Pero recuperar plataformas es solo el principio. La verdadera recuperación pasa por rehacer los sistemas que permiten que todo el nodo funcione como un cerebro logístico. Ignorar la magnitud de estos daños es perder de vista por completo la gravedad de la situación. ¿Y cuáles son las consecuencias inmediatas y a medio plazo para el suministro militar y la propia guerra? Una sola noche bastó para convertir la ayuda europea en humo. Literalmente. Docenas de vagones cargados con munición, tanques y sistemas defensivos destinados al frente se transformaron en cenizas en Podzamcze y Klepariv. Aquello que debía reforzar las defensas ucranianas en cuestión de días quedó reducido a escombros antes siquiera de abandonar Leópolis. La principal arteria logística del oeste, por donde pasaba todo el flujo de armas desde Polonia, se paralizó de golpe. Y no hay alternativa real. Los trenes pueden mover en un viaje lo que requeriría cientos de camiones. Camiones que ni existen, ni se pueden proteger de ataques aéreos, ni pueden evitar los inevitables atascos en rutas secundarias. Reorientar los envíos a otras ciudades simplemente no es viable. La infraestructura no lo permite. Las rutas no soportan ese volumen. El resultado es inmediato: retrasos críticos, confusión en los suministros, unidades esperando refuerzos que no llegan, y un caos imposible de compensar a corto plazo. Pero el golpe no fue solo a la logística. Fue también un ataque directo a la confianza. Imágenes de convoyes ardiendo en Leópolis circularon por toda Europa, activando una pregunta incómoda. ¿Vale la pena seguir enviando miles de millones en armamento si pueden ser destruidos antes de usarse? Los contribuyentes europeos ven literalmente su dinero volverse humo, mientras los políticos intentan explicar por qué la ayuda puede desaparecer de un solo golpe ruso. Además, este ataque borra la ilusión de que existen zonas seguras en la retaguardia. Leópolis ya no es un refugio intocable, sino una muestra de que Rusia puede, si lo decide, eliminar cualquier punto clave de la cadena de suministro en cualquier momento. Así que, ¿qué lecciones prácticas quedan para Europa, para Ucrania y para nosotros sobre la guerra contemporánea? En la guerra moderna, quien domina la logística, domina el resultado. Y lo que acabamos de ver en Leópolis es la prueba más contundente de ello. No importan tanto los tanques, ni los cañones, ni siquiera las toneladas de munición. Todo eso es inútil si no puede llegar al frente a tiempo. El ataque a los nodos ferroviarios de Podzamcze y Klepariv no solo quemó armas y equipos, transformando en humo miles de millones de euros en ayuda europea, sino que pulverizó la ilusión de que existen zonas seguras en el conflicto. Durante mucho tiempo, Europa creyó que bastaba con enviar material, confiando en que el tren de la ayuda avanzaba sin interrupciones desde la frontera polaca hasta el Dnieper. Pero Rusia inauguró una nueva fase de la guerra: atacar metódicamente la retaguardia, los centros logísticos, las arterias por donde circula el flujo vital del esfuerzo bélico. El mensaje es claro: ningún lugar está fuera de alcance, ninguna ciudad es intocable, ningún nodo logístico es demasiado lejano o invisible. Esto cambia la lógica de toda la guerra. La pregunta ya no es cuántos misiles o carros de combate puedes enviar, sino si puedes garantizar que lleguen a su destino. El mito de Leópolis como santuario ha sido destruido. Ahora,
Cada estación de tren, cada subestación eléctrica, cada centro de mando es un potencial blanco. El futuro del conflicto se decidirá en estos puntos neurálgicos, no solo en las trincheras. Si Europa no repiensa su estrategia y no invierte en proteger la infraestructura logística, en dispersar, blindar y diversificar rutas y centros, toda la ayuda puede quedar reducida a cenizas con un solo ataque exitoso. No aprender esta lección significa condenar cualquier proyecto de apoyo militar a Ucrania al fracaso. No es exageración. La guerra ya no se libra solo con armas, sino con trenes, cables y nodos digitales. Y el precio de ignorar esta realidad puede ser acelerar una derrota estratégica, no solo para Ucrania, sino para toda la credibilidad europea. Ahora, te toca a ti. ¿Qué opinas sobre el sentido de seguir enviando ayuda bajo este nuevo escenario? ¿Tiene sentido seguir invirtiendo miles de millones si todo puede desaparecer en una noche? Esa es la pregunta incómoda que queda flotando tras el ataque a Podzamcze y Klepariv. El golpe no solo quemó armas, calcinó la confianza europea en su propia estrategia. Material militar comprado con dinero público, enviado con urgencia desde la frontera polaca, reducido a cenizas antes siquiera de acercarse al frente. ¿Qué sentido tiene seguir apostando por una ruta que, como acabamos de ver, puede ser destruida en cuestión de horas? Mientras las autoridades reconstruyen las vías, mes tras mes, el ejército ucraniano se enfrentará a la escasez. Menos munición, menos equipos, operaciones retrasadas o canceladas. Y mientras tanto, Rusia observa y repite. Golpea no donde hay más soldados, sino donde el flujo de ayuda puede ser detenido de raíz. Hoy han sido Podzamcze y Klepariv. Mañana, tal vez, los desvíos. Si la estrategia es sistemática, la ayuda europea corre el riesgo de ser, simplemente, inútil. Aquí entramos en terreno político. ¿Cómo justificar ante los contribuyentes europeos que su dinero se convierta en humo sobre Leópolis? La opinión pública, la credibilidad de los gobiernos y la imagen de la Unión Europea están en juego. Porque cada convoy destruido envía un mensaje. La superioridad tecnológica o la cantidad de armas no bastan si no hay rutas seguras para llegar al frente. Tal vez estamos presenciando el inicio de una nueva etapa, donde la guerra no se define en las trincheras, sino en los nudos logísticos. Donde gana quien puede sostener el abastecimiento, no solo quien dispara más rápido. Y aquí es donde tu opinión cuenta. ¿Vale la pena insistir, modificar la estrategia, o llegó el momento de replantear el apoyo? Déjame tu reflexión en los comentarios. Porque lo que decida la sociedad europea en los próximos meses podría definir el curso de la guerra y el sentido mismo de seguir ayudando.